Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me confirman que me estén oyendo bien, por favor? Hola Daniel, ahí lo estamos escuchando bien. Perfecto. Vale, gracias. Hoy la clase es corta porque lo que nos queda del modelo de Fisher es relativamente corto. Para ahorrar un poco de tiempo, yo tengo que salir antecitos de las 6, perdónenme, pero tengo que salir a una reunión que tengo urgente antes de las 6, entonces, a las 6, entonces tengo que salir antecitos. Pero lo que nos queda del modelo de Fisher es relativamente corto. Daniel, una Recuerdo. pregunta. Sí, claro, adelante. ¿El parcial va hasta Fisher? ¿Cuándo es el parcial? De hoy en 8. De hoy en 8. Sí, dejémoslo hasta Fisher, dejémoslo hasta la clase de hoy, que hoy terminamos Fisher. Y si ustedes quieren, pero díganme ya, porfa, el lunes podemos hacer la clase de preguntas, las que ustedes tengan, preguntas. No repaso, porque es que repaso es como yo ponerme a hablar otra vez de qué dicen los modelos, etcétera. Si ustedes quieren, el lunes podemos dejar la clase del lunes para que ustedes me hagan preguntas, pero pues tendría que ser que ustedes lleguen con preguntas, o si no, pues es una clase de 5 minutos. Si quieren eso, díganme ya, porfa, si hay consenso en eso. Sí, de una, Yo pues por mí normalmente hago está. eso y les digo, yo les anticipo, antes de que me hagan la pregunta, yo sé que me la van a hacer, es ¿cómo son mis exámenes? Mis exámenes son siempre un punto largo que vale de 100 puntos, o lo que sea, si de 100 puntos vale algo entre 60 y 70%, es un punto en donde yo les digo, tomen este modelo, háganle este cambio y resuelvan. Claro, o sea, con sus puntos, punto 1, 2, 3, 4, resuelva la ecuación dinámica de acumulación de capital, encuentre la tasa de crecimiento de los valores per cápita, qué pasa con la hipótesis de convergencia, no sé, cosas de ese estilo, por ejemplo. O les puedo preguntar algo de Fisher, no sé. Y luego, el otro 30% del examen, no sé si sea 30 o 35, 40%, son preguntas que pueden haber que pueden haber visto en las complementarias, o sea, cosas complementarias a la clase, o preguntas de interpretación de los modelos, de intuición, etcétera. Pero siempre en mis exámenes de México 3 hay un punto largo que es, tomen este marco de este modelo, el modelo de solo con crecimiento de la población o el modelo de Fisher o lo que sea. ¿Qué pasa si meten este cambio o esta forma funcional de tal cosa, resuelvan tal otra, encuentre tal expresión, diga qué pasa con tal cosa y ya? Esos son los exámenes míos, ¿vale? No vi muchas respuestas a la clase del lunes. ¿Quieren que hagamos, vuelvo y les repito, quieren que hagamos sesión de preguntas y dudas y todo? Listo, vale. Ahí veo ya, ahora sí vi varios sí, entonces dejémoslo así. Entonces el lunes no, primero el examen Basta Fisher, el examen del próximo miércoles. El lunes la clase la hacemos de preguntas, pero el compromiso entonces es que ustedes lleguen con preguntas, que pregunten y que pregunten todos, no los que siempre participan, sino todos. Y las preguntas pueden ser, no entendemos nada de tal cosa. Y yo vuelvo y le repito y ahí sí les resuelvo lo que sean. O preguntas puntuales, lo que sea, ¿vale? Pero estén tranquilos que el examen no es para estresarse, sino simplemente tienen que... Es como una validación de que ustedes entienden los temas principales, pueden manipular una cosa sencilla. Nunca yo les voy a preguntar una cosa imposible de hacer, no se preocupen, voy a tratar de hacer el examen corto. Obviamente, el examen, yo no sé de eso. Yo le pido a Diana y a Santiago que les expliquen cómo es virtual. O ustedes ya saben cómo son los exámenes virtuales. Se les sube a una hora y ustedes lo tienen que entregar a otra. No sé, yo no sé cómo es eso, ¿vale? Bueno, arranquemos porque yo tengo que salir como 10 minutos, faltando 10 para las 6 hoy. Entonces voy a usar las notas de la clase pasada. Recuerden que el modelo que estamos viendo, el modelo de Fisher, es digamos, yo lo digo como un antecesor de Ramsey, porque es una versión sencilla que tiene solo 2 periodos y no es un modelo de equilibrio general dinámico en el sentido de que los ingresos, tanto laborales como de capital, no están especificados endógenamente, es decir, no se derivan endógenamente de una función de producción donde los factores de producción están remunerados de acuerdo con su productividad marginal, sino que básicamente lo que pasa acá es que vamos a tomar ingresos como dados. Entonces, en todos los modelos donde hay
donde hay decisiones que toman los individuos de optimización entre consumir e invertir, o trabajo ocio, o estudio trabajo, lo que sea, hay que plantear unas preferencias. Acá vamos a suponer que hay una gente que vive solamente dos preferencias, la simplificación chévere del modelo de Fisher, que los vamos a llamar T y T más 1. Y los agentes derivan utilidad del consumo. Obviamente hay modelos mucho más sofisticados donde hay más cosas en la función de utilidad. En general, una regla, digamos, casi que de oro de los economistas es que con las preferencias uno no se mete. Máximo mete consumo y ocio. Uno no puede meter más elementos en las preferencias porque los resultados prácticamente se vuelven tautológicos. Si uno dice, es que los agentes derivan utilidad de, no sé, de hacer deporte, pues obviamente es tautológico que los agentes van a hacer deporte. Entonces uno se mete solo con consumo y con ocio en la función de utilidad, máximo con esas dos cosas. Con nada más se debe meter. Entonces, esa función de utilidad es cero cuando el consumo es cero, es creciente en el consumo, pero de manera decreciente, es decir, la utilidad marginal del consumo es positiva, pero decreciente, y se cumplen de nuevo las condiciones parecidas a lo que habíamos visto en el modelo de Solow, las condiciones de Inada o condiciones de borde, que nos garantizan que esas condiciones van a ser utilizadas porque nos garantizan que las condiciones de primer orden son suficientes para encontrar un máximo al problema de optimización dinámica que enfrentan estos agentes. Es decir, se cumple que cuando el consumo tiende a cero, la utilidad marginal del consumo es infinita, y en el otro extremo en el otro extremo, cuando el consumo tiende a infinito, la utilidad marginal del consumo se vuelve cero. Es decir, en el margen ya el consumo no le reporta mayor utilidad a los agentes. Como este agente vive, esta es la función de utilidad instantánea. La función de utilidad de la vida del agente es la suma ponderada de la utilidad en el primer periodo y la utilidad en el segundo periodo. Y se pondera la utilidad del segundo periodo con el factor de descuento que es beta, que es un parámetro que está entre 0 y 1, que de alguna manera es un parámetro que utilizamos para medir un poco la impaciencia de los agentes. Si el agente es paciente al extremo, beta es igual a 1, lo que quiere decir intuitivamente que la gente pondera igual la utilidad que deriva del consumo en el periodo 1 y la utilidad que deriva del consumo en el periodo 2. Si beta en el otro extremo se devuelve 0, quiere decir que la gente es totalmente impaciente y no valora, parado en T, la utilidad que deriva del consumo en T más 1. Esa es básicamente la intuición. Y beta, que es el factor de descuento, lo definimos como 1 sobre 1 más ρ, donde ρ es la tasa de descuento intertemporal. Estos dos parámetros son parámetros de las preferencias, es decir, son parámetros de alguna manera psicológicos que no, digamos, no los modifica la política pública. Uno puede describir modelos, digamos, de alguna manera en donde la política pública busca que la gente ahorre más, pero no vía metiéndose con los parámetros psicológicos de los agentes, en este caso, en cuanto a su impaciencia. Este segundo punto que habíamos visto es lo que se refiere a que el modelo no es de equilibrio general dinámico, en el sentido que los ingresos no están determinados endógenamente dentro del modelo. Vamos a suponer en particular acá que el agente en el periodo 1 recibe un ingreso W sub T, que está dado, por ahora no nos preocupamos de dónde sale, y en el periodo T más 1 recibe un ingreso WT más 1. Esos son dados, no los estamos endogenizando por ahora. En Ramsey, por supuesto, que ya se vuelve el primer modelo de equilibrio general dinámico, sí los endogenizamos. Esos son los ingresos laborales. Y los ingresos de capital son básicamente 1 más RT, es decir, el agente se ahorra, si tiene un ahorro positivo, recibe en el siguiente periodo 1 más el retorno a la inversión por la cantidad que ahorre, que lo vamos a llamar S sub T. Que S sub T no es la tasa de ahorro, sino el ahorro que hace la gente, el ahorro, la cantidad de recursos que sacrifica de consumo para llevarlos al siguiente periodo como inversión. Pero en este modelo no restringe en principio que el ahorro sea positivo. Puede haber ahorro negativo, lo cual significa básicamente que es endeudamiento. Y acá el otro punto es que así como WT y WT más 1 los tomamos como dados en este modelo, no en Ramsey, no en el siguiente, acá RT es la tasa de interés y vamos a asumirla como dada. Daniel, una pregunta. Adelante. Ahí se entiende que en el periodo T ya el agente sabe cuál va a ser su salario en el Sí. periodo T más 1. Ok. Sí, y hay previsión perfecta. Sí, eso se llama, lo que usted dice se llama en términos económicos, hay previsión perfecta y no hay equivocaciones. Hay modelos con choques, digamos,
con incertidumbre sobre el ingreso en el siguiente periodo. Entonces los agentes tienen lo que ustedes probablemente vieron en Macro 1, o no sé si lo vieron, motivaciones de ahorro precautelativo. Precautelativo porque tienen una distribución de el ahorro, digamos, el ingreso en el periodo 2 puede ser una variable aleatoria con una distribución dada, y dada esa incertidumbre sobre cuál va a ser el ingreso en el periodo 2, el agente toma unas decisiones de ahorro que van más allá de las que consideramos en este modelo, y son decisiones de ahorro de alguna manera precautelativo. Es decir, si hay un choque negativo de ingreso, es decir, esa variable aleatoria que se juega en el segundo periodo termina siendo bajita, pues el agente tiene que haber hecho un ahorro precautelativo para cubrir un posible choque negativo. Una realización de esa variable aleatoria que fue más baja de la media, por ejemplo. Una desviación o dos desviaciones estándar por debajo de la media, lo que sea, ¿vale? Pero acá, en este modelo, hay previsión perfecta y no hay, y WT más 1 no es una variable aleatoria, es determinística. O sea, la gente sabe y no hay incertidumbre sobre ese nivel de ingreso en el periodo 2, o sea, en WT más 1. Sobre restricciones, que es el punto 3, recuerden que hay una restricción presupuestal intratemporal que dice que es equivalente a decir que en esta economía simplificada no hay gobierno y no hay sector externo. Es decir, el ingreso en el primer periodo se agota entre consumo y ahorro. No hay nada más. No hay, en otras palabras, si la gente no puede hacer nada en este modelo sencillo, no puede hacer nada más con su ingreso, más que consumirlo o ahorrarlo. Y la restricción intertemporal dice que el consumo en el periodo 2, el consumo en el periodo T más 1, es igual a 1 más RT por ST, es decir, los retornos o la deuda que tiene que pagar si es que ST se endeudó, hay ahorro negativo, más el ingreso en el periodo T más 1. Fíjense que acá puede pasar, acá uno ya puede anticipar que va a haber unas condiciones que vamos a averiguar al final de bajo qué condiciones paramétricas del modelo el agente prefiere ser un deudor neto en el primer periodo. Y uno ya puede anticipar que obviamente como este agente tiene unas preferencias que lo llevan a tratar de suavizar patrones de consumo, si el ingreso en el periodo 2 es mucho mayor que el ingreso en el periodo 1, lógicamente la gente va a querer consumir más de su ingreso en el periodo 1 porque sabe que en el periodo 2 lo va a pagar. Porque no quiere, digamos, estas preferencias lo que dicen, una de las cosas que dice esta función de utilidad es que la gente quiere suavizar su consumo. Es decir, le genera de su utilidad tener un consumo muy bajito en el periodo 1 y muy alto en el periodo 2. En general, cuando las preferencias son cóncavas, se cumple una cosa que se llama la desigualdad de Jensen, y es básicamente que la gente con preferencias cóncavas prefiere patrones de consumo que sean relativamente similares, prefiere no tener saltos muy abruptos en los patrones de consumo. Quiere eso, que no es otra cosa que preferencias por suavización de consumo. Que eso ustedes lo han visto en micro, seguramente lo tienen que haber visto en micro ampliamente. Si uno tuviera una función de utilidad que no es cóncava sino convexa, la gente sí preferiría irse a los extremos. Muy poco consumo en un periodo y muchísimo en el otro. Pero acá generalmente uno asume que las preferencias son cóncavas para que el problema de optimización obviamente esté bien especificado. Listo. Restricciones, ya entonces la restricción intertemporal, fíjense que ese primer término que está resaltado en este primer término de la ecuación 3 puede ser negativo si es que la gente escoge endógenamente, escoge óptimamente ser un deudor neto en el primer periodo, que lo vamos a llamar así. Cuando uno combina la restricción intratemporal y la intertemporal, llega a la ecuación 4, que es básicamente como a veces algunos libros de texto o algunas personas presentan la restricción, digamos, en el modelo de Fisher. De una vez saltan a esta. Que lo que dice esta ecuación 4 es que el valor presente del consumo de la vida de este agente representativo es igual al valor presente del ingreso. Es decir, esto se puede interpretar también como una restricción de no Ponzi. O sea, este agente no puede jugar juegos de Ponzi, que en español significa que no se puede morir endeudado. Si nosotros permitiéramos que este agente se muriera endeudado, pues obviamente todo el mundo elegiría haciendas de consumo infinitas, y el sector financiero digamos, estaríamos asumiendo que alguien en la economía está actuando de forma irracional, que es prestándole plata o recursos a agentes que no van a pagar. Entonces, obviamente ponemos una restricción de no Ponzi, que significa que el sector financiero es suficientemente inteligente para, para no prestarle a personas que no van a pagar, o en otras palabras se van a morir endeudadas.
Bueno, entonces el problema de optimización que tiene este agente representativo, acuérdense que alguien me hizo una pregunta la clase pasada de si decía quién le presta a quién, etcétera. Este es un modelo de agentes heterogéneos. En general, los modelos que vemos acá en este curso son modelos de agentes heterogéneos, no, homogéneos, perdón, un agente representativo. Hay muchos modelos de crecimiento con agentes heterogéneos que buscan de alguna manera entender los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento, etcétera, etcétera, pero eso no lo vamos a ver acá. Entonces el agente tiene como objetivo maximizar la utilidad a lo largo de su vida, que es la suma de la utilidad en el periodo 1, más lo que pondera la utilidad en el periodo 2, por la utilidad que recibe el consumo en el periodo 2, sujeto a la restricción presupuestal, pero a la restricción presupuestal que ya derivamos de las dos, de la intratemporal y de la intertemporal. Planteamos el lagrangiano, que es el objeto de maximización, y recuerden que el lambda, es decir, ese multiplicador de Lagrange asociado a la restricción presupuestal, esa es la denominación matemática de lambda, pero la definición económica e intuitiva de lambda es la utilidad marginal de una unidad extra de ingreso a lo largo de la vida. El problema está bien planteado porque la función objetiva es cóncava y la restricción es convexa, entonces, de hecho es lineal, entonces el problema está bien planteado, lo cual nos dice que las condiciones de primer orden garantizan un óptimo interior. Eso, digamos, ustedes en economía matemática han visto eso suficientemente. Sacamos condiciones de primer orden con respecto a las dos variables que elige la gente, que son el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. Son estándar, digamos, ahí la parte de matemática es súper sencilla. Y la condición 5, es decir, la primera condición de primer orden, la ecuación 5, que es la primera condición de primer orden, recuerden, como en todo problema económico, yo veo que muchos profesores no dictan esto así, yo creo que debería dictarse así. En últimas, si no hay si no hay soluciones de esquina en los problemas de optimización o restricciones, digamos, que obliguen a la gente a pararse por fuera del óptimo que escogería si no hubiera restricciones, las condiciones de primer orden siempre deben interpretarse como condiciones de indiferencia. En otras palabras, la ecuación 5 lo que está diciendo es que parado en el óptimo, parado en la ecuación 5, el agente es indiferente entre las dos opciones que está escogiendo, consumir y ahorrar. El lado izquierdo de la ecuación 5 es cuánta utilidad marginal recibe este agente de consumir una unidad extra de ingreso y el lado derecho es cuánta utilidad marginal recibe de ahorrar esa unidad extra de ingreso. En el óptimo esas dos cosas deben ser iguales. Si no fueran iguales, el agente no estaría optimizando porque podría mover recursos de una a la otra y ganar en utilidad. Entonces, para que esté maximizando su utilidad, el agente en el óptimo tiene que ser indiferente entre las dos opciones que está escogiendo. Salvo que, por ejemplo, haya una restricción de, por ejemplo, no endeudamiento. Ahorita la miramos gráficamente. Y la segunda condición de primer orden, en principio uno la puede interpretar así como está escrita como la ecuación de Euler, pero es más fácil interpretarla cuando uno ya hace una manipulación un poco de las condiciones 5 y 6, que es que la tasa, que es la ecuación, la que está planteada como la ecuación 8 ahí, no sé cuál es la 7. ¿Cuánto está la 7? No sé. Digamos que esta es la 7. Llega, digamos, combinando las ecuaciones 5 y 6, uno llega a la ecuación tradicional de Euler que dice que la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación. Eso pues de memoria no sirve para nada. La intuición de eso, de esa ecuación de Euler, es que de nuevo, parado en las condiciones de optimalidad, el agente, esta persona, la tasa a la cual está dispuesto a sustituir consumo hoy por consumo mañana tiene que ser exactamente igual a la tasa a la cual el mercado está dispuesto, el mercado a través del sistema productivo y la productividad marginal del capital, está dispuesto a transformarle unidades de recursos hoy en recursos mañana. Ahí es donde la gente está optimizando. Por fuera de esa condición, el agente no está no está maximizando su utilidad, o en otras palabras, no está siendo tan feliz como podría ser si cambiara sus decisiones. Si está parado sobre esa condición 8, que es la ecuación de Euler, este agente está maximizando el objeto que quiere maximizar, que es la utilidad a lo largo de su vida. ¿Vale? ¿Hay preguntas sobre la interpretación económica de esa ecuación 8? Pues está súper claro. Esto es una cosa que ustedes ya seguramente han visto en micro y cuando vieron Fisher en macro 2. Pero si hay preguntas, yo creo que es momento de hacerlas.
¿Está bien todo? Dale, listo. Entonces, Daniel, adelante, adelante. ¿me puedes recordar por favor la interpretación de la TMT? Esa no, de pronto yo la uso. Yo no sé si ustedes la han visto mucho, ustedes la han visto mucho. La tasa, es la tasa marginal de transformación, que es la tasa técnica a la cual la economía transforma recursos hoy en recursos mañana. Es decir, si una gente deja de consumir, o sea, ahorra, ¿cuántos recursos extras recibe en el siguiente periodo? Y eso lo determina unas condiciones técnicas, no las preferencias de la gente. Una cosa son las preferencias y otra cosa es la tecnología de producción del bien final, o las tecnologías, si quieren. Esa es la tasa a la cual el mercado transforma recursos hoy en recursos mañana. Como la economía, digamos, como al poner capital en el sistema productivo. Se supone que las empresas tienen una rentabilidad positiva y la gente cuando sacrifica consumo, es decir, cuando ahorra, pone los recursos, obviamente intermediados por el sector financiero, que cobra un margen de intermediación, todo ese cuento que no lo endogenizamos acá. Para que la gente realmente sacrifique consumo hoy, el mercado tiene que ofrecerle una tasa de retorno, si no la gente no sacrificaría consumo. Todos nosotros hacemos inversiones o en proyectos de inversión o en el banco o en un CDT o en dólares o en lo que sea, porque esperamos un retorno. Porque esos recursos tienen un costo de oportunidad, que es básicamente consumírselos, la utilidad marginal que uno derivaría de consumírselos. Pero sacrificamos consumos precisamente porque alguien, el mercado textualmente, nos está ofreciendo unos retornos por dejar de consumir. Y todos de alguna manera internamente, digamos, no los economistas, todo el mundo, internamente siempre tiene que estar haciendo un cálculo interno de consumo o ahorro, estudio o trabajo, trabajo o tengo tiempo de ocio bien interpretado, ¿no? No, no la interpretación que le damos en el español al ocio, sino el ocio bien visto como, digamos, actividades de tiempo libre que le generan utilidad a la gente. Entonces, de nuevo para responder su pregunta, es la tasa a la cual el mercado transforma recursos hoy en recursos mañana vía vía una productividad marginal del capital positivo, que en este modelo RT lo estamos asumiendo como dado. Obviamente RT es endógeno, es la productividad marginal del capital, pero no estamos endogenizándola todavía. En Ramsey va a quedar mucho más claro cómo se endogeniza. Luego la clase anterior hicimos el caso de una forma, así como en solo hacíamos, bueno, lo hicimos de forma genérica con una función de producción f de KL y acá arriba hicimos una función de utilidad genérica. Acá le estamos dando una forma funcional para resolver analíticamente las ecuaciones, las variables endógenas del modelo. Entonces, si la función de utilidad fuera logarítmica, es decir, esa cumple las condiciones 1 a 4, 1 a 5, 1 a... Bueno, no las numeramos. Todas las condiciones que debía cumplir la función de utilidad. Podemos resolver, digamos, las variables endógenas. Y eso es lo que hicimos, digamos, paso a paso. Primero reemplazamos esta condición de Euler para una función de utilidad logarítmica. Derivamos cuánto es el consumo óptimo en términos solamente de los parámetros del modelo. Luego el ahorro sabemos que es el ingreso que está dado menos el consumo que ya lo tenemos en términos de los parámetros y hasta ahí habíamos llegado. Les había dicho al final de la clase pasada que esto gráficamente, ustedes esto se lo saben de memoria, perdónenme, paciente. Esto gráficamente, en el espacio de parámetros, en el espacio de variables endógenas que tiene el modelo Z y ZT más 1, básicamente uno lo que tiene es una restricción presupuestal que sabe que si el agente, una posibilidad es que consuma todo el ingreso a lo largo de su vida en el periodo 1. En ese caso, su ingreso en el periodo, el consumo máximo que podría tener el periodo 1 sería WT más el valor presente del ingreso en el periodo 2. ¿Vale? Si en el otro extremo dejara todo para consumirse en el periodo 2, el consumo que podría tener es 1 más RT de WT, porque sacrificó todo el ingreso para ahorro en el periodo 1, más WT más 1. Más WT más 1. Y esto es una línea recta con pendiente, recuerden, menos 1 más R. Y esta es la restricción presupuestal.
Sebastián, adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Una pregunta, pues no lo he visto en un caso real, pero ¿es posible teóricamente que la tasa de interés sea negativa? Es súper extraño, es súper extraño. Digamos, depende si usted está hablando, ¿cómo lo explicamos? En términos de una economía real, como la que vemos acá, sin mercados financieros, sin dinero, etcétera, la respuesta es no. En el marco de este curso, la respuesta es no. Obviamente, cuando ustedes ven, esto es 1 más RT, perdón que me... Si ustedes lo ven en macro 1, donde ven temas monetarios, etcétera, la tasa de interés puede ser negativa por ciertas cosas, pero es una cosa súper extraña que se dé. Súper, súper extraño, ¿vale? Bueno, entonces, esta es la restricción presupuestal y lo que le explican a uno es que el agente tiene unas curvas de, yo no sé cómo es que se la llaman a uno en microisoutilidad o ideas iguales, en donde básicamente, ay, qué horrible, escoge la curva de su utilidad más alta posible que no viola la restricción presupuestal. Y aquí, entonces, escoge CT estrella y CT más 1 estrella. ¿Vale? La pregunta siguiente es, ¿dónde está WT? ¿Está a la izquierda o está a la derecha de CT estrella? Y esa siempre va a ser, pongamos este caso. WT está acá y WT más 1 está acá. En este caso, fíjense que estamos hablando de un ahorrador neto. En este caso que estamos pintando es un caso de un ahorrador neto. Precisamente porque Z estrella, el consumo que escoge en el periodo 1 es menor que su ingreso. Con lo cual, básicamente, esto es lo que está ahorrando la gente en el periodo 1. Esto es Z estrella, ¿vale? Está llevando ahorro al periodo 1. Si tuviéramos este caso, el caso verde, por ejemplo, que WT estrella, WT estuviera acá y WT más 1 estuviera por acá, entonces sería un deudor neto. El caso verde es el caso de un deudor neto. Porque Z estrella, el consumo que escoge en el periodo 1 es mayor que su ingreso, con lo cual tiene que estar endeudándose, ¿vale? Esa es esos son los dos casos que puede haber. Obviamente, siempre puede haber un caso intermedio, que es un caso rojo, pongámoslo así, que esto es WT, que WT está también acá, y WT más 1 está acá. Y el agente básicamente en el caso rojo ni se endeuda ni ahorra. Z estrella es igual a WT. O sea, la gente consume su ingreso en el periodo 1 y consume en el periodo 2 su ingreso y ya. Ese siempre es una posibilidad, ¿vale? Esa siempre va a ser una posibilidad. Ahora vamos a mirar efectos ingresos, efecto ingreso, los conceptos de efecto ingreso, de efecto sustitución, que es una cosa súper importante para entender un poco cómo cambios en la tasa de interés llevan a cambios positivos o negativos en el consumo en el periodo 1 y consumo en el periodo 2. Entonces, yo no sé cómo se los explicaron a ustedes en micro o en macro este tema. Yo lo explico de una forma que creo que es entendible. Entonces, uno tiene dos casos. El caso 1, hay 4 casos, perdónenme. El caso 1, uno tiene que definir, ¿el tipo es un deudor o es un ahorrador neto? Y después se pregunta, ¿qué pasa si aumenta la tasa de interés? Entonces, pongamos el caso 1, que es un ahorrador neto. Un ahorrador inicialmente, un ahorrador neto. Es decir, CT estrella es menor que WT, ¿vale? Y ahí entonces aumentamos la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa?
uno divide, así me parece más útil hacer el análisis a mí. Y le pone signos a esto y toma el efecto total. El efecto neto, si quieren llamarlo. No total, sino neto. Si ustedes tienen una mejor forma de hacer esto de efecto ingreso, de efecto sustitución, gráficamente me parece imposible hacerlo. Yo sé que hay gente que dibuja bien y que puede hacerlo mejor gráficamente. A mí me gusta interpretarlo mejor así. Entonces, si este señor es un ahorrador neto, es decir, su consumo óptimo en el periodo 1 es menor que su ingreso, es decir, está llevando recursos al periodo 2 vía ahorro, para consumo en el periodo 2 vía ahorro, el efecto ingreso en CT y en CT más 1 es como. Si a un ahorrador neto le aumentan el retorno a su ahorro, ¿su ingreso aumenta o disminuye? Perdón, su consumo en el periodo 1 y en el periodo 2 aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces el efecto ingreso para un ahorrador neto con un aumento en la tasa de interés. No es, Mateo, no es que ahorre o ahorre más o ahorre menos, sino aquí estamos preguntándonos qué pasa con las variables endógenas que son el consumo, ¿vale? Consumo en el periodo 1 y consumo en el periodo 2. Entonces, si este señor es un ahorrador neto inicial y aumenta el retorno a la inversión, pues este agente, vía un efecto ingreso, va a tener mayor consumo en el periodo 1 y mayor consumo en el periodo 2. El efecto sustitución siempre se refiere a un cambio en precios relativos. Al final del día, el costo relativo del consumo en el periodo 2 vis a vis el consumo, el costo del consumo en el periodo 1 es la tasa de interés. Si está aumentando la tasa de interés, ¿se encarece o se abarata el consumo en el periodo 1? Se encarece. Entonces, al encarecerse, al ser este invierno normal, se encarece el precio del consumo 1 porque el mercado le está ofreciendo más retornos por dejar de consumir. Entonces, el efecto sustitución para CT es negativo y el efecto sustitución para CT más 1 es positivo porque se abarata en términos relativos, en precios relativos, el consumo en el periodo 2. Entonces, el efecto neto es para el consumo en T es indeterminado, depende si el efecto ingreso domina el efecto de sustitución, y para CT más 1 es positivo definitivamente, ¿vale? El caso 2, háganlo ustedes. Daniel, Dale. qué pena, ¿podrías repetir lo del efecto sustitución que se me cortó el audio y no escuché? Miren, el efecto sustitución, no se les olvide nunca que esto les ayuda a ustedes a entender efecto ingreso y efecto sustitución, si es que les gusta la forma en que yo lo estoy haciendo. Esta es correcta, pero hay otras formas correctas de hacerlo, ¿vale? Ustedes escogen la forma en que quieran hacerlo. El efecto ingreso siempre uno tiene que definir, si ustedes les dicen cuál es el efecto ingreso de un aumento en la tasa de interés, ustedes tienen que preguntarle al que les esté preguntando eso, el tipo inicialmente o la persona inicialmente es un ahorrador o un deudor neto, porque es muy distinto. Si el tipo es un ahorrador neto, el efecto ingreso va a ser positivo porque está recibiendo más retornos a su ahorro. Entonces uno tiene que saber si el tipo inicialmente o la persona inicialmente es un ahorrador neto. Si es un ahorrador neto, definitivamente el ingreso le aumenta porque le está aumentando el retorno a una cosa que ya está haciendo, que es ahorrar. El efecto sustitución, esto es la segunda cosa que se tienen que tienen que saber muy bien. El efecto sustitución siempre se refiere a precios relativos, que es ante cambios en el precio relativo del consumo en el periodo 2, vis a vis el precio, el precio del consumo en el periodo 1, un aumento en la tasa de interés lo que hace es que encarece relativamente el consumo hoy vis a vis el consumo mañana, o abarata el consumo mañana vis a vis el precio del consumo, el costo del consumo hoy. O sea, el efecto de sustitución se refiere a cambios en precios relativos del consumo hoy versus el consumo mañana. Y ahí ese no depende de si este señor o esta persona es un ahorrador o un deudor neto. Eso es un cambio en precios básicamente. La suma de los dos efectos hace que para el consumo en el periodo 1, el efecto neto es indeterminado. Depende si el efecto ingreso domina o no el efecto de sustitución.
Y el efecto neto para el consumo en el periodo 2, en el periodo 7+1, definitivamente es positivo, ¿vale? El caso 2, háganlo ustedes, es el caso en el cual esta persona sigue siendo un ahorrador neto. Háganlo como ejercicio, pero disminuye la tasa de interés, ¿vale? El caso 3, hay 4 casos, obviamente. Supongamos que este señor es un deudor neto. Inicialmente es un deudor neto y aumenta la tasa de interés. Es decir, este señor consume más. Este es el caso verde. Entonces, esto pintémoslo en verde, ¿vale? El consumo en el periodo 1 óptimo de este agente es menor que su ingreso. Y en este caso, entonces, el efecto ingreso, de nuevo, efecto ingreso, efecto sustitución. CT más 1. Y efecto neto. Si esta persona es un deudor neto y aumenta la tasa de interés, se le encarece la deuda. Y su efecto ingreso es ¿cómo? Para CT y CT más 1. ¿Negativo? Negativo, exacto. Y si aumenta la tasa de interés, ¿qué se encarece? ¿El consumo hoy o el consumo mañana? ¿El consumo de hoy? El consumo de hoy y el consumo de mañana se abarata. Entonces el efecto neto en este caso es negativo acá e indeterminado acá, dependiendo de si el efecto ingreso domina o no el efecto sustitución. Alguien hizo una pregunta por chat y no la alcancé a ver. No, Daniel, creo que es que escribiste al revés la desigualdad inicial para Sí, deudor. tienes razón. Pues Sí, puede gracias. confundir. Tiene toda la razón. Es así. Ujú. Y el caso 4, que no lo voy a hacer, si quieren lo hacen ustedes, caso 4, es el caso de un deudor neto ante un aumento de la tasa de interés. Ante una disminución de la tasa de interés. Daniel, qué pena. ¿Puedes Adelante. explicar, porfa, por qué el efecto de sustitución en el segundo periodo es positivo? Ah, no. Fíjese que en cualquier caso, fíjese, el efecto ingreso siempre, vuelvo y le repito, el efecto ingreso siempre depende de si inicialmente esta persona es un deudor o un ahorrador neto. Y el efecto sustitución siempre depende de si aumenta o disminuye la tasa de interés. ¿Cuál es el costo de oportunidad de consumir hoy para ustedes en la vida real? Sería no consumir mañana. Lo que dejan de recibir por no ahorrar, ¿cierto? Por consumir hoy, sí. Que es lo mismo que usted acaba de decir. Creo que Francisco lo dijo, no sé quién fue el que lo dijo. ¿Vale? Entonces, el efecto sustitución, fíjense que no depende para nada de si la gente inicialmente es un deudor o un ahorrador neto, sino que depende de si la tasa de interés sube o baja. Cuando la tasa de interés sube, el costo de oportunidad de consumir hoy se incrementa, porque el mercado le está ofreciendo más retornos por dejar de consumir, es decir, el consumo presente se encarece y el consumo futuro se abarata. En términos siempre son precios relativos, ¿no? Siempre son precios relativos del consumo hoy versus el consumo mañana. A mí, yo de ninguna manera les recomiendo que esto se lo aprendan de memoria porque la memoria falla porque falla. Yo más bien les digo, piensen en precios relativos y piensen en si el señor es un deudor neto o un acreedor neto o un ahorrador neto. Si es deudor o ahorrador neto, determina el efecto ingreso y si la tasa de interés sube o baja, obviamente. Pero el efecto sustitución únicamente no depende para nada de si el señor es deudor o ahorrador, depende del cambio en el precio relativo del consumo hoy versus el consumo mañana, que es la tasa de interés. Es lo que deja de recibir el agente hoy por consumir más, es decir, por dejar de ahorrar. No sé si respondí la pregunta.
Sí, gracias. Vale. Listo. Ya vamos a... Daniel, una pregunta. Adelante, dale. Para el caso del efecto sustitución, cuando baja la tasa de interés, ¿es positivo en CT y negativo en CT más 1? No sé si lo estoy ¿Perdón? entendiendo bien. ¿Perdón? ¿Cuál caso estamos hablando? El del deudor neto. Es que estoy tratando de ¿Pero con hacer aumento o disminución de la tasa de interés? disminución. O sea, el caso 4, estás preguntando. Sí, es que no sé Bueno. si me quedó clara la intuición. Dale tú, ensáyala, inténtala. Pues sería, o sea, el efecto ingresos sería positivo. No, mira, olvídate de Pues, las matemáticas, ¿vale? Salte de las matemáticas. Si tú le debes plata al banco y te bajan la tasa de interés, olvídate de esto, del modelo de Fisher y los parámetros y las variables, olvídate. Tú le debes plata a Bancolombia, le debes, no sé, 5 millones de pesos. Y la tasa de interés baja y tú vas a Bancolombia y renegocias el crédito. sí, Bajó la tasa de sería, interés y tú puedes ir a Bancolombia y decirle, mire, las condiciones del mercado cambiaron, las tasas de interés están bajando, quiero renegociar mi crédito o me lo llevo o la vivienda va a comprar la cartera que tengo y me va a bajar la tasa de interés. ¿Qué dice Bancolombia? No, nosotros también se la bajamos, fresca. ¿Tu ingreso neto aumenta o disminuye? aumentaría. Aumenta porque estás pagando menos por una deuda. Ese es el efecto ingreso. Ok. Miren estas cosas intuitivamente, porfa. A veces, claro, nos vamos en muchas matemáticas y mucha sofisticación, pero esto todo es súper intuitivo. O sea, si la intuición no cuadra con las matemáticas, algo anda mal, ¿vale? Uno tiene que poder explicar las cosas así. Yo sé que hay pasos matemáticos que son imposibles de explicar con intuición, son pasos intermedios, pero realmente los resultados fundamentales y las ecuaciones fundamentales uno las tiene que poder explicar en español y a una persona que no sea economista, como así, como esto. Tú le puedes decir a cualquier persona que no sea economista, mire, si usted le debe plata a Bancolombia y le bajan la tasa de interés, ¿su ingreso neto aumenta o disminuye? Pues la persona le va. Cualquier persona no tiene que ser economista, no tiene que ser nada. Dice, no, pues si le tengo que pagar menos al banco, mi ingreso neto aumenta porque tengo menos costos de capital, de deuda, ¿vale? Piénsenlo así, porfa, piénsenlo intuitivamente porque la memoria falla. Hay gente que para esto, para los exámenes, dice, me voy a memorizar que en el caso deudor neto, aumento en la tasa de interés, el efecto ingreso. Eso se le olvida a uno, se los juro que se le olvida a uno. Si uno lo analiza intuitivamente y se sale un poquito de la álgebra y dice, bueno, ¿cuál es la intuición de esta cosa? Eso le da bien, ¿vale? La otra es hacer las gráficas, ¿no? Las gráficas de que la curva de indiferencia se mueve hacia allá, hacia una curva de indiferencia más allá, y la restricción presupuestal se cambia de pendiente, etcétera. Eso es un rollo. Para mí, dibujar esas cosas es un rollo. Los libros de texto lo hacen bien porque son cosas diagramadas, etcétera, pero yo no soy capaz de explicárselos así. Me parece mucho más chévere explicárselos intuitivamente. Con eso, digamos, uno entiende, digamos, lo que está pasando detrás, incluso de unos movimientos, unas gráficas súper sofisticadas, súper difíciles de pintar. ¿Vale? ¿Tienen preguntas sobre esto, sobre la forma de analizar efecto ingreso y efecto sustitución? Esto es lo mismo para cualquier modelo, o sea, esto aplica para cualquier modelo que tenga efecto ingreso o efecto sustitución. Esta es la base y la intuición del efecto ingreso o efecto sustitución. ¿Vale? ¿Tienen preguntas? Bueno, por último, esto que yo les dije que tiene que ver con que parado en la condición de optimalidad, Sebastián, adelante. Sí, es que en el chat había preguntado como de qué depende si en la etapa ¿Cómo así? inicial la persona sea ahorradora o no. No de las condiciones de optimalidad. De las condiciones de optimalidad. Ya voy para allá, ¿vale? Déjeme 2 minutos. Déjeme O 2 sea, minutos y ya les explico eso. Ya les explico eso que yo lo tengo acá. Yo se los explico en un segundo, ¿vale? Para que eso quede completo. Fíjense que todo esto se cumple, es decir, las condiciones de primer orden llevan a un máximo interior a menos que haya más restricciones, como por ejemplo restricciones de no endeudamiento. La restricción de no endeudamiento, que suelen pasar mucho, hay gente que no tiene acceso a crédito por miles de razones. Endeudamiento. La condición de no endeudamiento es poner todo el problema de maximización de la función de utilidad sujeto a la restricción presupuestal y añadir una restricción, otra restricción que es CT
tiene que ser menor o igual a WT. Y ahí uno lo que hace es no hacer las condiciones normales, sino que tiene que hacer resolver un problema de Kuhn-Tucker, ¿vale? Pero intuitivamente lo que está pasando acá, y ahorita se lo explico con un ejemplo. Perdón. Esto es, vamos a hacer dos casos. Y ahorita se los explico con un ejemplo de la vida real. Si inicialmente esta persona, o sea, sin restricciones, esta persona óptimamente hubiera escogido un nivel de consumo inicial que es menor al ingreso. Este es su Z estrella y este es su consumo en el periodo 1 óptimo y su consumo en el periodo 2 óptimo. Nosotros llamamos que esta restricción de no endeudamiento no es binding, es decir, no aprieta si quiere, ¿vale? Pero si inicialmente este agente sin restricción de no endeudamiento hubiese preferido hubiera tenido una solución a su problema así, este habría sido su CT estrella sin restricción. ¿Qué pasa con esta persona de la gráfica de la derecha? Ahí está violando la restricción presupuestal. Entonces se tiene que mover necesariamente a una curva de indiferencia menor y se va a CT estrella igual a WT estrella. Porque si prefiere un consumo, si sin restricciones hubiese preferido un consumo en el periodo 1 mayor que su ingreso, es decir, hubiera preferido endeudarse, pero hay una restricción de no endeudamiento, el tipo o esta persona, para maximizar su utilidad, se va a un nivel de consumo que sea exactamente igual a su ingreso. El ejemplo que yo les pongo normalmente es cuando ustedes estaban en el colegio o eran menores de edad, los papás le decían a ustedes, máximo puede llegar a la 1 de la mañana. Y ustedes decían, eso es una restricción de no endeudamiento. Ustedes no pueden llegar más tarde de la 1 de la mañana. Punto final, el papá le dice a uno eso. Y si ustedes iban a salir a una fiesta que igual se acababa a las 10 de la noche, ¿ustedes qué le respondían a su papá? Me importa 5, igual voy a llegar a las 10 de la noche. Mi óptimo es llegar a las 10 de la noche. Ahora la siguiente pregunta. Si ustedes dicen, la fiesta esta noche va a estar muy buena y me ponen a llegar a la 1 de la mañana y mi óptimo es llegar a las 5 de la mañana, ¿ustedes a qué hora llegan? No me digan que a las 5 de la mañana porque se meten en líos. ¿A qué hora llegan? A la 1 en punto, no ni un minuto menos. ¿Sí? Entonces se van al extremo de lo que les permite la restricción presupuestal. Esto es lo que está pasando con el caso de este agente que enfrenta una restricción de no endeudamiento, ¿vale? Esas son las restricciones de no endeudamiento. La restricción se vuelve binding si originalmente, sin la restricción, el agente hubiese preferido endeudarse. En este caso, en el caso de la izquierda, no es binding y simplemente la restricción es inocua, si quieren llamarlo así. Es inocua porque no me restringe a nada, no, igual no me restringe a nada. Y hay miles de ejemplos en la vida real donde hay restricciones que a uno no le importan. Si uno nunca sale, si uno no tiene carro, la restricción del pico y placa no es binding. Es para las personas que tienen que tienen carro y que lo quieren usar a las horas que hay pico y placa que se vuelve binding la restricción. Y la gente dice, yo quiero hacer vueltas hasta no sé a qué horas arranca el pico y placa, a las 3 de la tarde. Quiero hacer vueltas hasta las 4. Tengo pico y placa, ¿qué hora hace vueltas hasta las 3, no hace vueltas hasta las 2:30 o hasta las 2. Hace vueltas hasta las 3 en punto. O sea, exhausta todo lo posible que pueda hasta el punto en que no viola la restricción. Alguien hizo una pregunta por chat y no la alcancé a leer. Perdón. Aló, sí, Daniel. Sí, por favor, por audio. Pues con respecto a ese ejemplo, pues, ¿qué pasa si uno prefiere el castigo para aumentar la utilidad de la fiesta? No, ¿Qué vale. pasa?
Yo, O sea, yo en ¿qué otro pasa semestre les si... explicaba esto. No, listo. Eso es un caso. Supongo que su papá les dice, listo, hagamos una cosa. Mi restricción es que usted me llega a la 1 de la mañana y usted quiere llegar a las 5. Por cada hora o fracción que llegue después de la 1, me lava el carro una vez. Bueno, es que antes uno le lavaba el carro al papá. Yo no sé si ahora los pelados le lavan el carro al papá, no tengo ni idea. Y hay un costo. Y eso significa, la pregunta que usted está haciendo es, que es cómo funciona la vida real, las tasas activas de interés son más altas que las tasas pasivas. Entonces, las restricciones presupuestales realmente son así. Este es 1 más, perdón. Esto es 1 más RT activa. Y esto es 1 más, perdón, menos 1 más RT, con un menos, ¿no? Y esto es menos 1 más RT pasiva. Obviamente la tasa de interés pasiva de los bancos, la tasa a la cual remunera el ahorro, es mucho más bajita que la tasa a la cual cobra los préstamos. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? ¿Qué pasa si uno decide pagar un precio alto por violar la restricción presupuestal? Por violar la restricción de no endeudamiento, que es láveme el carro por cada hora o fracción que llegue después de la 1, usted me lava el carro una vez. Si llega a las 2, me lo lava una vez. Si llega a las 2:01, me lo lava 2 veces. Así. Y uno decide óptimamente si paga ese precio o no. Y son negociaciones que se hacen. Que es lo mismo que cuando una persona se acerca a un banco, es distinto cuando tiene un ingreso de, no sé, de 25 millones de pesos al mes y pide un crédito de 5 millones, le cobra una tasa de interés muy distinta a si usted tiene un ingreso de 5 millones y pide un crédito de 30. La tasa de interés es completamente diferente. Que calculan los bancos que le pueden cobrar a la gente, depende de muchas cosas. Entonces va incrementando la tasa de interés conforme, digamos, la violación a la restricción presupuestal es más alta. ¿Vale? Sobre la pregunta que me hacían, con esto termino, de qué determina que una persona sea deudor o ahorrador neto. Fíjense, en el caso, hay que hacerlo con la forma funcional de la función de utilidad. Supongamos el caso, esta parte es que determina que el individuo o el agente representativo sea un deudor o un ahorrador neto. ¿Vale? Entonces, hay que ponerle, en el caso de la forma funcional de la función de utilidad, en la forma funcional, una función de utilidad logarítmica, recuerden que CT estrella es igual a 1 sobre 1 más beta. Estoy copiando lo que habíamos resuelto la clase pasada, lo que está más arriba en estas notas. Era esto, ¿cierto? Y acá lo que nos estamos preguntando es cuáles son las restricciones paramétricas para que CT, cualquiera, para que sea un deudor neto mayor que WT. El consumo óptimo que escoge la gente en el periodo 1 sea mayor que WT. Entonces, lo que nos estamos preguntando acá es cuáles son las restricciones paramétricas para que esto se cumpla. Si ustedes hacen todo esto, hacen el desarrollo, básicamente la condición paramétrica que se cumple, hagan esto ustedes, facilísimo, simplemente manipular un poquito la ecuación que está ahí arriba, tiene que ser mayor que beta sobre 1 más R. O en español o en intuición, fíjense que para que este señor, y esto es súper intuitivo, decida ser un deudor neto, es decir, escoger un consumo en el periodo 1 mayor que su ingreso, el ingreso del periodo 2 debe ser superior al del periodo 1. ¿Y cuán superior? Depende de su tasa de impaciencia y de la tasa de interés. En tanto la tasa de interés sea más alta, el ingreso, para que este tipo siga prefiriendo ser un deudor neto, tiene que ser el caso que el ingreso en el periodo 2 sea mayor, aumente más
que el ingreso en el periodo 1. Esta es la condición paramétrica que se tiene que cumplir para que este agente decida óptimamente ser un deudor neto. Y fíjense que es intuitivo. Para que una persona quiera ser deudor, tiene que ser que su ingreso en el segundo periodo, para poder, dado que tiene que pagar, dado que no hay una restricción de no PON, si no se puede morir endeudado, tiene que ser que o la tasa de interés es bajita, o su impaciencia es bajita, o la relación de ingresos mañana vis a vis hoy es suficientemente grande. ¿Vale? Tengo que Profe, parar acá porque... Díganme, una díganme. pregunta. ¿Nos falta un 1 más R como denominador del WT más 1 en la ecuación del CT estrella? Espere. No, fíjese que no. Ahí está, es esta que está acá en CT estrella. Fíjese Sí, que el pero 1 más entonces, R se va. Mire acá que se va. ¿Sí ven la ecuación de arriba de la negra resaltada? no, sí, sino a la derecha está como denominador del WT más 1 y abajo no lo escribiste. Ah, ya lo entendí. Tiene toda la razón. Gracias. Esto, ¿cierto? Sí. Sí, y ahí es donde nos aparece este RT, perdón. Sí, tiene toda la razón. Gracias. Denle vueltas a esta ecuación intuitivamente. O sea, ese es el resultado. Esto es este pasito de pasar de CT estrella mayor que WT a lo que está resaltado en el recuadro negro es una manipulación algebraica súper sencilla. Denle porfa ustedes vueltas a la intuición de esta ecuación. Es decir, si por ejemplo la tasa de interés aumenta, ¿qué tiene que pasar con el ingreso del periodo 2 vis a vis el ingreso del periodo 1 para que este señor siga prefiriendo ser un deudor neto? Tiene que aumentar la respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la tasa de impaciencia aumenta o disminuye? Beta disminuye o aumenta respectivamente. Denle vueltas para que miren la intuición de esto, porque esa es una pregunta fundamental. O sea, nosotros hicimos efecto ingreso y efecto sustitución en los casos de que, en que esta persona, este agente representativo, es un deudor o un ahorrador neto. Pero la pregunta es válida. ¿Qué determina que esta persona sea un deudor o un ahorrador neto? Depende, obviamente, la respuesta depende de los parámetros del modelo, y los parámetros son el ingreso en el periodo 1, el ingreso en el periodo 2, el factor de descuento, o si quieren la tasa de impaciencia, cualquiera de los dos que quieran ver, y la tasa de interés. Y la condición paramétrica es esa. La condición paramétrica exacta es esta. Denle vueltas ustedes mismos a pensar qué pasa si RT aumenta, qué debería pasar con WT más 1 sobre WT para que esta persona siga prefiriendo ser un deudor neto. O las cosas se pueden voltear. La tasa de interés, una persona que es inicialmente un deudor neto, cuando aumenta la tasa de interés desproporcionalmente, puede voltearse las cosas. Puede pasar a querer ser un ahorrador neto. Entonces, esos cambios en precios inducen a la gente a cambios comportamentales en cuanto a sus decisiones, que en este caso son de consumo e inversión. ¿Vale? Tengo que parar acá, a menos que haya una pregunta urgente. Bueno, el lunes tenemos tiempo para hacer preguntas si quieren. Vamos a tener el espacio para preguntas. ¿Vale? Vale, nos vemos entonces. Mil gracias. Que estén bien. Gracias, Daniel. Chao, que estén bien. Gracias a ustedes. Daniel, gracias.